el cual trata la escasa explotación del sector turismo en la región suroccidental de Colombia, haciendo referencia a nuestro departamento, el departamento de Nariño. Entonces hemos encontrado algunas variables que son las causas del por qué quizás se está originando este problema. El primero es una falta de apoyo económico gubernamental, puesto que como es, o sea, es de conocimiento de todos, el departamento de Nariño es uno de los departamentos más invisibles en el territorio nacional. Podría decirse en palabras quizá más sencillas, Colombia no pasa de las principales ciudades como Bogotá, como Barranquilla, como Cali y no más. Entonces, Nariño es uno de los departamentos que está siendo olvidado, quizá por el sector gubernamental, por las políticas de gobierno central, y es una preocupación porque hemos tenido muchas demandas sociales y el gobierno del Estado está en la Constitución, debe responder ante las mismas. Y nosotros somos una potencia en bruto del turismo y sería bueno quizás solventar esas necesidades explotando esa parte turística de nuestro departamento. El segundo es la falta de políticas públicas que intervienen en el turismo. Eh, Nosotros estuvimos revisando el plan de desarrollo del gobernador actual, del doctor John Rojas, y sin embargo a la parte turística no le anexa mucho o no le presta mucho interés en su plan, sino que le presta prioridades quizá para otras ramificaciones por las que el gobierno tiene que atender. Sin embargo, esto pues hace que el turismo pues no tenga su valor como debería tenerlo y más para nuestro departamento. Aparte que solamente existe una política pública nacional que se encarga de potencializar o potenciar quizá esos tributos naturales, escenarios naturales que tienen las regiones a lo largo y ancho del territorio. Entonces, hay muy poquitas políticas públicas que quizá intervengan en esta parte. Hay incertidumbre e inseguridad en la región en cuanto a que, como es de saber, nosotros somos el departamento número uno en producción de coca. Esto hace que los inversionistas que están en el extranjero no pongan sus ojos en Nariño como un lugar para crear empresa o para potencializar quizá el turismo a través de hoteles turísticos, bueno, yo qué sé, diferentes ideas de negocio. Y esto hace que pues el departamento se olvide y tenga incidencia con la falta de apoyo económico gubernamental. Además que Nariño es un departamento que ha sido muy golpeado por la violencia, el conflicto armado en Colombia, que a pesar de que se ha llegado al proceso de paz en el año, pues con el gobierno de Juan Manuel Santos, esto no ha sido un impedimento para que la violencia se acabe, porque han habido grupos al margen de la ley que han surgido, pues que son incidencias de las FARC, y entonces esto también trae incertidumbre, también trae inseguridad para la región. Y por ejemplo, el número de desplazados de los municipios para el casco departamental, que en este caso sería la ciudad de Pasto, pues en vez de minimizar tras el proceso de paz, ha aumentado. Entonces, este es otro de los problemas que hemos hallado junto con mis compañeros. El siguiente problema o causa es la mala reputación del departamento frente al exterior. Esta sería una causa directa, puesto que los problemas que mencioné con anterioridad estarían sumergidos o abarcaría este tipo de aspecto en el sentido en que la violencia, la producción de coca, pues los bajos niveles de producción económicos, la falta de industrialización en el departamento hace que nosotros seamos visto como un territorio más bien pobre o más bien no con ciertas fuentes para potencializar quizá el territorio, para quizá que nosotros seamos un territorio para aportarnos, sino más bien como una carga, digámoslo así, porque el Pacífico pues siempre se lo ha tomado tanto el departamento del Chocó como el departamento de Nariño y Cauca como departamentos que sumamente conflictivos. Y por último es la carencia de dominación de origen, y esto hace referencia a que nosotros no hemos creado marca como tal. Existen muy poquitas marcas en el departamento, algunas de ellas, si me permite recordarlo, profe, son los sombreros volteados de Sandoná, la técnica del mopa mopa y el barniz de pasto. Y nosotros tenemos muchas otras potencialidades, por ejemplo, el artesano Julio Jaramillo está sacando, pues ya es de conocimiento de todos, unas pequeñas cerámicas que son como unos mini prototipos de carrozas, de trajes individuales, de comparsas que se pueden ver cada año en el carnaval, en el marco del carnaval de negros y blancos. Entonces, este tipo de nuevas cositas que nos hacen reconocernos un poquito más como
como nariñeses, pues sería bueno que tenga un acompañamiento pues, por parte de las entidades pertinentes para que se crea marca y que seamos reconocidos a nivel nacional e internacional. Todas estas causas pues originarían el problema que es una escasa explotación del sector turismo en la región suroccidental del problema. Y posterior pues encontramos las consecuencias, las cuales son las que aparecen en el color azul y están en la cúspide del árbol. Entonces, el primero son falta de oportunidades. En el campo laboral, más que todo, por ejemplo, si se crean empresas turísticas, pues eh, hay más demanda de mano de obra o de trabajo, entonces esto permitiría que las personas que estén bajo circunstancia de no tener trabajo o de no tener pleno empleo, entonces puedan acceder a este tipo de empresas a aportar con lo que ellos saben o con lo que ellos pueden. Entonces, esto sería una de las consecuencias. El segundo es que tenemos desaprovechamiento de recursos potenciales para el turismo. Por supuesto, Nariño es un departamento, la verdad, muy exótico, muy diverso. Tenemos más de 46, por ejemplo, cuencas hídricas y solo conocemos, nos limitamos a conocer, por ejemplo, la Cocha, la Cova Negra y la Laguna Verde y de ahí para allá no conocemos más. Entonces tenemos muchos escenarios naturales, tenemos volcanes, tenemos, bueno, en fin, ciertos escenarios que podríamos potencializarlos por el lado del turismo, que sea amigable con el ambiente para pues no tener ninguna repercusión en el mismo ambiente. Tenemos invisibilidad nacional e internacional, pues obviamente porque como Nariño, como lo mencionaba anteriormente, es un territorio conflictivo, entonces no somos muy tomados en cuenta ni a nivel nacional e internacional. En el único momento donde Nariño se escucha es cuando, por ejemplo, en los noticieros, a pesar de que sean amarillistas, las buenas noticias que salen de Nariño es cuando estamos en el marco del Carnaval de Negros y Blancos y eso una nota de 1 minuto máximo. Y si no, son noticias muy amarillistas de producción de coca, de asesinatos, de incidencias de las FARC, etcétera, etcétera. Y por último, un subdesarrollo regional. Pues obviamente Nariño es uno de los departamentos menos desarrollados en Colombia, menos aportante a la producción interna bruta del mismo. Entonces, esto es una consecuencia grave porque pues hay muchas demandas sociales en el territorio y pues no tenemos cómo solventarlas. El desarrollo regional traería consigo quizá más ingresos para el departamento y a su vez satisfacción de más necesidades colectivas y sociales. Sin embargo, la poca producción, la poca empresa industrializada, pues hace que el departamento quizá tenga menos recursos para satisfacer o para responder ante estas situaciones. Muy bien, muchas gracias. Déjame bajar un poquito ahí a la redacción que has hecho. Bien, sube al árbol, por favor. Algo para todos es que el árbol debe tener causas directas y causas indirectas. Las causas directas es lo que afecta directamente al problema. En esta forma que lo has graficado está muy bien, pues así como lo has graficado, todos serían causas directas, pero dentro de la socialización dijiste que unas son causas indirectas. Entonces, analicen bien eso y hagan el gráfico pues de esa manera coherente. Algo que veo que es una causa indirecta podría ser, normalmente lo es, son las políticas públicas. Hay inseguridad si es directa, falta de apoyo económico gubernamental puede ser indirecto, mala reputación del departamento directo, carencia de denominación de origen, esa es directa, que se relaciona mucho con el de mala reputación, ¿no? Me gustaría que hagamos una breve lluvia de ideas. Si alguien quiere aportar a las causas directas de este problema, ¿cuál sería? Creo que falta algunas. Bueno, ahí vamos pensándolo. Yo hice un proyecto hace 10 años de esto. Una de las dificultades son las vías de acceso a Nariño, ¿no? Que lo mencionaste por ahí, Nicolás, pero aquí en el arbolito no está. Entonces lo puedes colocar. Profe, pues podría ser una causa indirecta que sea para incertidumbre e inseguridad en la región, No, porque no. Inseguridad, eso es inseguridad. Pero las vías de acceso es que pues estamos lejos y además las vías son muy, pues no son adecuadas. Entonces, hay que pensar siempre así, incluso si ustedes analizan un poco, esto puede ser un proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, la inseguridad es un proyecto. La
las vías de acceso, el mejoramiento de las vías de acceso es otro proyecto y son gigantes y los dos son independientes. Entonces sí es válido que lo coloques por ahí. ¿Sabes qué también podemos colocar? Que es también respondiéndote quién fue la chica que participó, no miré el nombre. Eh, El profe acaba de hablar. An- Sí, Angie, respondiéndote también tu pregunta, algo que identificamos hace 10 años y persiste es que es la poca asociatividad de las empresas que viven del turismo. Entonces, eso es, por ejemplo, hay regiones, les pongo, normalmente nos quejamos del Estado, ¿no? Y está bien, pues, pero hay otras regiones que el Estado es lo de menos. El Estado como tal, filosóficamente, es el pueblo. Entonces, si el pueblo es potente y se asocia y hace cosas extraordinarias, el gobierno, que es el Estado que nosotros consideramos, queda atrás. Entonces, si hacemos unas buenas alianzas, es muy seguro que vamos a fortalecer. Eso sucede en muchas regiones del mundo. O sea, es muy potente, la comunidad hace sus propias asociaciones y hacen que el turismo, por ejemplo, fluya muy bien. Y aquí tenemos pues las lajas, eh, los de la Laguna de la Cocha, pues como para mencionar dos. Los artesanos, yo estoy asesorando un grupo de artesanos y los conozco de cerca, entre comillas, pero en un estudio de la Cámara de Comercio lo ratificaba, tenemos una capacidad de asociatividad muy baja. Les doy otro ejemplo de asociatividad para convencerlos, Nicolás, de que es una causa. Tengo amigos que viven en Medellín y en este momento los que más están haciendo por salir o para reactivar la economía, ayudarse entre la comunidad, son los empresarios. Allá son muy fuertes en la asociatividad y por eso son líderes a nivel nacional y los líderes a nivel mundial también son los que tienen mayor capacidad de asociatividad. Entonces ahí te doy dos causas directas más para que por favor las sumes. Vale, profe, gracias. Escasa explotación, no sé, revisamos la posibilidad de cambiarle que es mejor, escasa o insuficiente. Aquí algo que también quiero ser enfático para todos los compañeros es que sean muy técnicos, ¿no? No digan palabras como periódico amarillista o como, sí, como un periodista amarillista. Quiero por favor que sean muy, muy técnicos en las palabras cuando estamos haciendo proyectos. Debe, es bonito, pues es incluso importante colocarle palabras poéticas. Sin embargo, el fondo del proyecto es algo muy técnico. Entonces, estas causas que están colocando ustedes aquí y todos los grupos deben tener un fundamento estadístico. Es decir, si yo digo falta de apoyo económico gubernamental, yo debo decir el apoyo gubernamental al sector del turismo ha sido tanto, mientras en Antioquia es tanto, o se redujo la inversión en turismo. O sea, ya debemos hablar de cifras concretas. Si decimos falta de políticas públicas, me gustó mucho, ahí sí hablaste directamente que la política pública no tiene mucha orientación, entonces eso. Profe, Ajá, dale. hay, sí, para dar aclaración a eso, usted dice que toca hablar con estadísticas, ¿sí, no? Para argumentar, ¿cierto? Siempre, por favor. Ah, bueno, gracias. Mala reputación del departamento, eso lo podemos demostrar también, puede haber un estudio. No sé si hasta ahora, ¿no? Pero hasta hace poco nosotros mirábamos, pues desde acá yo se mira, ¿no? Pero si mirábamos el mapa de Latinoamérica desde China, Colombia era un país rojo. O sea, imagínense Latinoamérica verde y Colombia rojo. ¿Y por qué está en rojo? Porque es de alto riesgo. El que viene acá está propenso a secuestros, asesinatos,
Y ahí podemos hablar de la inseguridad, la mala reputación, ¿no? En fin. Entonces, eso respecto a las causas. Respecto al problema, suficiente aprovechamiento del sector turístico en la región suroccidental de Colombia. Ahí debes aclarar cuál es la región suroccidental, entonces ya dices hasta dónde va a llegar tu proyecto, es importante el alcance, si va a ser Nariño, Cauca, no sé a quién más quieras vincular, o solo lo haces para Nariño. Es importante que no te compliques tanto también. Me parece que para el suroccidente queda complejo, pero si lo tienes claro y lo quieres trabajar, está bien, no te limites. Los efectos están muy bien, falta de oportunidades, compleméntalo, en tu discurso lo hiciste muy bien. Te felicito, Nicolás, tienes mucha potencia para hablar. Como te das cuenta, para estos momentos es fundamental hablar bien. Ni siquiera nos vemos ya. Entonces, a mí se me ha quedado tu nombre porque te expresas muy bien. Y con ello lo que quiero es invitar a todos los compañeros a que fortalezcan su capacidad de oratoria. Creo que se los dije desde la primera clase. Ya les compartí un curso que es de storytelling. eh, Ahí nos enseña que todo lo debemos contar una historia y en eso no fallaste, Nicolás. Contaste una historia muy, muy chévere. Entonces superaste el árbol. Hay personas que, pues, Gracias, profe. con inexperiencia dicen, bueno, problema, escasa explotación, causa, falta, carencia, efectos, falta de oportunidades. Entonces, primero no se lo escucha. Segundo, si se lo escucha, no se le entiende. Es muy importante que armemos una historia siempre. Así vayamos a presentar balances financieros, armen una historia de tal manera que nuestro público entienda muy bien, esté despierto, esté atento. Entonces, seguimos con los efectos. Falta de oportunidades, compleméntalo. En tu discurso lo hiciste bien, pero aquí en este árbol es importante escribir dos líneas, pero que nos quede claro en la lectura. Desaprovechamiento de recursos potenciales para el turismo, ese sí está muy bien, es un efecto. Subdesarrollo regional, invisibilidad nacional e internacional. Invisibilidad, no, esa palabra, ahí es donde les digo, debemos ser técnicos, no es que somos invisibles. Lo que pasa es que ahí debemos buscar una característica como menos romántica, sino más técnica. Insuficiente visibilidad nacional e internacional del departamento, o donde lo vayas a dejar, del sector turístico de la región suroccidental. Y si miras, no le cambié mucho, pero ya queda más técnico y lo puedo sustentar también. Muy bien, entonces de esa manera quiero cerrar el análisis. Espero que todos los árboles estén bien hechos como este. Si tienen dudas, por favor me escriben. A continuación les voy a compartir el tema del día de hoy, que es el árbol de soluciones. Mil gracias, profe, por las aclaraciones. Con mucho gusto. Muy bien, hoy vamos a hacer dos tareas. La primera es esta, identificación de los participantes. Todos los proyectos, dependiendo del problema en el que se hayan metido, o mejor, el problema que quieran abordar, tienen unos beneficiarios, unos cooperantes, unos oponentes y unos perjudicados. Muchas veces, por más que queramos hacer las cosas bien, va a haber perjudicados, va a haber oponentes, incluso a veces ha pasado en proyectos, queremos ir a ayudar a la comunidad, por ejemplo, a los indígenas. No, señores, les vamos a regalar wifi, les vamos a regalar computadores, les vamos a dar un curso por internet. Y llegan los indígenas y les dicen, no, señor, nosotros tenemos nuestra propia cultura, no necesitamos educación, no necesitamos wifi, no necesitamos computadores. Nosotros respetamos nuestra forma de vivir y respetamos la salud, respetamos no contagiarnos de la enfermedad de ahora, que es el estrés, de la enfermedad de ahora, que es la adicción al Internet, y queremos vivir en la naturaleza. Entonces, ahí lo que quiero compartirlos en este ejemplo es que a veces inclusive pensamos que vamos a hacer un bien, pero la comunidad, que es el beneficiario, se convierte en un oponente e incluso ellos se sienten como perjudicados porque se los quiere, es como una especie
colonización que no se la hicimos o que no se la hicieron los españoles hace 500 años, y nosotros queremos llegar a dañarles todo lo que ellos han sostenido con, con nuestro proyecto. Entonces, siempre debemos hacer este análisis de participantes. Lo primero es quién se va a beneficiar del proyecto, quién va a ayudar, quién es el cooperante, quién se va a oponer. Muchas veces va a haber oponentes. En muchos proyectos, quiero que en mis clases, por favor, continúen haciendo sus anotaciones. Si no las hacen en cuaderno, que es muy bueno, háganlas en el computador, pero hagan anotaciones porque de lo contrario deben revisar el video completo, se les olvida, en fin. Entonces, uno de los aspectos es saber quiénes son los oponentes. Para eso podemos hacer estudios sociológicos. Entonces mandamos a trabajadores sociales, a sociólogos, a hacer un estudio. Imagínense, para hacer un proyecto, hago un proyecto preliminar. Entonces yo miro si la comunidad sí me va a permitir o no. Hay muchas veces, aquí en Colombia pasa mucho, ¿no? Hay mucha comunidad indígena que detienen los proyectos, y en muchos casos está bien. Por ejemplo, para lo del fracking, los que estamos en la ciudad creo que ni llegamos a entender muy bien, pero los campesinos, los indígenas, los que viven del río, han vivido toda su vida de un río pescando de manera artesanal, de una manera muy sana, y llega una máquina y en un mes les destruyó todo su hábitat, mató a todos los animalitos y todo su ecosistema. Entonces ellos, debemos conocerlos, debemos saber qué sienten, qué piensan antes de iniciar los proyectos. Les he puesto unos casos extremos con el ánimo de ser pues muy claro en la ejemplificación. Sin embargo, hay proyectos muy sencillos como, por ejemplo, darles computadores a ustedes. Yo creo que todos los recibirían tranquilos. Dale, Nicolás, gracias por levantar la mano. Profe, qué pena una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, no exista algún participante en alguno de esos, pues, divisiones, por ejemplo, que no hayan perjudicados en el proyecto? ¿Se puede estipular o siempre va a haber? Hay proyectos que son muy sencillos, ¿no? Si yo digo les voy a regalar Wi-Fi y computadores a los estudiantes de sexto semestre de administración, creo que no vamos a perjudicar a nadie. De pronto la mamá diga, no, ve, se envicia mucho ahí en el computador, pero en general es un muy buen proyecto. Aquí está la matriz que van a trabajar. Esto está en la página 21 de la guía. Esto está compartido con ustedes. Entonces, hay 4 columnas. La primera que es de actores, la segunda de interés y expectativa, es decir, cada actor tiene un interés y una expectativa del proyecto. Hay que enfocarnos siempre en eso. Interés y expectativa del actor en el proyecto. La posición de este señor, es decir, el rol que va a asumir, como acabamos de decir. Y finalmente la contribución o gestión. Este señor desde su posición, ¿qué va a hacer? Entonces aquí hay unos ejemplos. Aquí en la guía hay un ejemplo que es de un proyecto ambiental. Lo que hacemos es mejorar la clasificación de los residuos y hacer lo que ustedes también quieren hacer, es aprovechamiento. Es decir, no generar más basura, sino al contrario, hacer dinero con eso, como hacen en Alemania o en los países europeos. Ahora les hablo un poco de eso. Entonces, el primer actor que se ha tenido en cuenta en este proyecto, como estamos hablando de proyectos públicos por la asignatura, el primer actor es el municipio, la empresa de servicios públicos. Entonces, ¿qué interés tienen ellos? Cumplir con la regulación, con las normas, ¿no? Ellos tienen unas normas y como entidad pública deben ayudar a cumplirlas. La posición entonces de ellos les interesa cooperar. ¿Y cómo van a cooperar? Van a apoyar con la parte técnica, financiera, para que se adopte el PEGIRASA, se llama ahora, que es el Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. Un segundo actor son los recuperadores ambientales o los recicladores. Ahí miren, ahí se manifiesta por parte de ellos que tienen temor que
mediante la formalización, mediante el proyecto, se los afecte. A pesar de que los tenemos como beneficiarios, ellos están asustados. Inclusive pasó en Bogotá hace unos años que una empresa asumió el reciclaje y los dejó a todos los recicladores por fuera. Es decir, gente, imagínense que se ganaba 30,000 pesos diarios para comer, se quedó sin la basura e incluso los estaban penalizando por hacer reciclaje. Entonces, con todo derecho tienen ese temor. Y la contribución de ellos es que se requiere acuerdos institucionales, medidas de apoyo, es para formalizar, para apoyar. Lo que queremos realmente con el proyecto es que ellos se formalicen, se vinculen al proyecto y así también poderles brindar unas mejores garantías. Entonces aquí hay otros ejemplos como la Corporación Autónoma Regional, son los encargados del medio ambiente, ellos van a ser cooperantes. Los usuarios del servicio público vamos a ser beneficiarios porque nos van a rebajar las tarifas, vamos a cuidar el medio ambiente. Los compradores medianos y finales van a ser cooperantes, o sea, ellos son los que se van a beneficiar del reciclaje. Pequeños intermediarios van a ser afectados porque normalmente los pequeños son informales y si se hace un proyecto grande, ellos se pueden ver afectados porque digamos que se les quita el negocio de la informalidad. Transportadores también normalmente son informales. Ustedes miran cuando pasa la, mm, la basura, el reciclaje, hay gente que está o sea, todo es informal, entonces va a ser un afectado. El Ministerio de Vivienda pues va a ser un cooperante, la gobernación va a ser un cooperante, los vecinos eh, a las instalaciones van a ser oponentes, como va a haber pues un proceso de reciclaje, va a haber basuras, va a haber tránsito de vehículos, los vecinos muchas veces pues, se pueden convertir en un oponente. Dicen, no, nosotros aquí estamos viviendo tranquilos, no me traiga 10 tractomulas o 20 al día, pues, no las quiero. Medios de comunicación institucionales van a ser un cooperante, pues todo eso se maneja a través de medios. Esto también quiero que lo escriban. Todos los proyectos se los debe vender y la comunicación que se haga alrededor de ellos es fundamental. Entonces, así vamos a hacer una tabla y una descripción del análisis de los participantes. Ese árbol de problemas que tenemos hecho lo vamos a convertir en soluciones, en cosas positivas. Va a haber un objetivo y ese objetivo se lo hace como en el idioma inglés. Hay una fórmula que es una acción, un objeto, un elemento descriptivo. Entonces, ahí siempre, por favor, utilicen el verbo en infinitivo, es que termine en realizar, no en realización. Siempre en ar, ir. Aquí vamos a ver el ejemplo entonces del árbol de objetivos. Lo primero que hacemos es definir el objetivo general, que es este que está aquí, aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio X del departamento X. Y eso tenía unas causas, aquí es donde, miren, ya necesitamos tener muy bien estructurado el árbol para poder definir el árbol de objetivos. Entonces había dos causas directas, ahora se convierten en dos objetivos específicos fundamentales para el proyecto. El primer objetivo es mejorar las prácticas de separación de materiales. Y para eso tenemos dos actividades claves. Adoptar hábitos de clasificación de residuos en la fuente y ajustar el sistema de recolección para el transporte selectivo. De esa manera pasamos al segundo objetivo, que es implementar espacios eficientes para la valorización de los residuos sólidos, apropiar nuevas tecnologías y fortalecer la organización de los recuperadores, que ya lo estábamos mencionando anteriormente. De esta manera ya no llegamos a unos efectos, sino a unos fines. Queremos llegar a estos fines. Reducir el uso de recursos para obtención de materias primas, disminuir el volumen de toneladas dispuestas en el relleno, generar ingresos por la venta de materiales, disminuir el impacto ambiental, contaminación y reducir el valor de la tarifa de aseo. Les quería comentar, pues este es un proyecto que me gusta mucho y lo podemos hacer en todos nuestros municipios porque no estamos haciendo las cosas bien. En Europa les quería poner el ejemplo, que se hacen las cosas muy bien. Es
ellos generan dinero a través de eso. ¿Cómo lo hacen? El que genera más kilogramos o más gramos de basura paga más. Entonces ahí es cuando la gente empieza a tener conciencia ambiental, ¿no? Todos esos paquetes, todos esos plásticos, cuando ya debemos pagar porque los recuperen por peso, ya vamos a tener en cuenta. Y siempre pongo este ejemplo. Un paquete de papas margarita que tiene 50 gramos se va a demorar 1000 años o no sé, dependiendo de la evolución que hayan tenido en reciclarse. Solo hemos comido 50 gramos, gastamos 2000 pesos y estamos lanzando a nuestros animalitos, a nuestra madre tierra, algo que le va a hacer daño durante 1000 años. En cambio, si compramos un kilo de papas por menos precio que eso, vamos a comer 1000 gramos, vamos a contaminar menos nuestro ambiente y de esa manera la gente empieza a culturizarse. Algo pues que es extremo también, me gusta poner ejemplos extremos para que queden claras las ideas, es que países como Suecia, el país más innovador del mundo, en lugar de hacer lo que nosotros hacemos acá, que ya no sabemos dónde meter la basura, lo que hace es comprar basura para hacer dinero. Ellos ya no botan basura, entonces se dieron cuenta que en el reciclaje tienen un gran negocio. ¿Qué hacen? A países irresponsables como Colombia, le compran la basura y hacen dinero con eso. En Alemania se recicla el 80%, mientras que en Colombia y en Latinoamérica en general el 80% no se recicla. Ahí es donde pues dañamos nuestro ambiente. Por eso pues es muy, muy bonito este proyecto y muy, muy buen ejemplo para explicar cómo podemos apoyar a través de los proyectos. Muy bien, esa era mi explicación del árbol de objetivos y ya les dejo la tarea. Nos vemos en una horita. No, perdón, a ver, a las 3:30, mirémonos, para revisar sus árboles de objetivos y su listado de participantes. Por favor, trabajen juiciosos, en equipo, y estoy pendiente de ustedes para apoyarlos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna inquietud, aporte? Profe, yo tengo una duda. Dale, Angie. Para establecer los actores o pues los participantes, ¿se puede hacer bajo un supuesto? O sea, por ejemplo, el ejemplo que usted nos daba de los vecinos. Puede que ellos se opongan o puede que no. Sí, claro, todo esto es bajo supuestos. Inicialmente hacemos supuestos. De ahí lo que se hace normalmente en los proyectos es hacer un análisis de expertos, es decir, de las personas que tienen un poco más de experiencia y se define si realmente pues van a ser beneficiarios, bueno, pues cómo van a contribuir a los proyectos. Profe, qué pena otra duda. Tranquila, dale. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, los oponentes de los perjudicados? Porque puede ser que alguien que se oponga adopte esta postura porque se ve perjudicado por el proyecto. Muy buena pregunta. Esas son las preguntas que me gustan. Debemos definir cuál será su postura principal. Entonces, por ejemplo, un vecino puede ser que sea perjudicado, pero no va a ser oponente o se van a oponer de una manera muy, muy leve, ¿no? A veces, pues, con cartas, con derechos de petición, en fin. Pero en otras ocasiones, sí, además de ser perjudicado, nos pone una demanda gigantesca por miles de millones de pesos, como le pasó a una universidad que yo asesoraba. Compró un lote en 3.000 millones y 3.000 millones le costó la demanda por querer hacer una universidad, imagínense. Pero eso ya es como viveza también de la gente que hay que tenerle en cuenta. Entonces, debo definir cuál va a ser su posición fundamental dentro del proyecto. ¿Solo va a ser perjudicado o va a ser definitivamente opositor? O sea que no podemos poner a un participante Preferiblemente no. en dos divisiones diferentes. Preferiblemente no. Ah, bueno. Le defines que... Pero sí puedes describir un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Va a ser oponente. Y en la descripción donde dice expectativa o aporte, le dices, él está perjudicado por esto y se está oponiendo por esto. Ok, gracias, profe. A comparación de otros países que mencionan que el orden que se ha llevado ha producido
que el orden dentro de las cárceles vaya disminuyendo y puede contribuir a la seguridad. Em, para esto, los fines que hemos colocado es penalizar a los delitos que tengan menor. A ver, espérame, ¿qué dice aquí? Bueno, penalizar los delitos menores adecuadamente y también, pues, vemos que sería bueno que exista una prohibición a la libertad en este aspecto para que haya más seguridad y también castigando en todos los casos de delitos que se cometan en la ciudad, por ejemplo. Bueno, la segunda parte son los de medios para disminuir la seguridad y la disminución del déficit en el sistema judicial colombiano. En comparación con otros países como Brasil, hay una transparencia judicial bueno, hay gran transparencia judicial, por lo que nosotros hemos investigado por qué tienen esta gran transparencia. Y es que dicen que al aumentar el personal capacitado para regular el papeleo, evita que los términos se vayan venciendo y las personas que sean juzgadas se hagan con mayor rapidez posible y haya una retroalimentación más pertinente en la ciudad de Pasto. Eso lo decimos como por más general. Mm, de aquí, a ver, mi compañera también le va a explicar las otras dos partes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aumento de la responsabilidad ciudadana social. Como sabemos, digamos, la Colombia en sí tiene un bajo nivel educativo respecto a esta responsabilidad ciudadana. Somos unas personas que pues prácticamente eh, no somos muy conscientes de los riesgos que podríamos tener en la calle. Entonces, este me parece que es un tema que va muy bien con la inseguridad, ya que debemos tener prevención de todos los factores que podrían aumentar el riesgo sobre cualquier incidente que nos pueda ocurrir. Entonces, sobre esto teníamos que muchas personas o salen de noche o utilizan sus artefactos electrónicos en la calle, son muy desprevenidos, no evitan lugares oscuros. Entonces, es una característica que la inseguridad tiene muy fuerte en sectores más que todo centrales como es Pasto. Por otra parte, está lo de la inmigración colombiana, ¿no? Pues la llegada de venezolanos a nuestro país, Colombia, pues ha venido desde décadas muy atrás, sino que en los últimos tiempos ha aumentado de manera extraordinaria la llegada de estas personas a la ciudad. Entonces, con esto vino de que encasilláramos a los venezolanos como personas que pueden estar robando, o sea, le vimos como la mala cara a que llegara esta inmigración. Con esto, pues, tuvimos un tipo de xenofobia, lo cual hizo que hasta los mismos venezolanos o gente que viniera de otras partes comenzara a delinquir, ya que no les ofrecen como oportunidades de trabajo para que ellos puedan salir como por sus propios medios. Lo que hace es que incurran ellos mismos en la delincuencia y pues es un tema importante para disminuirlo, que o sea, se regule la entrada y salida de inmigrantes y adecuar las normas delictivas para las personas que inmigran a nuestro país, ¿no? Tener sus propios derechos como leyes y ser castigados de maneras diferentes a los del territorio de nosotros. Profe, pues para poder continuar explicando la inseguridad como nosotros la tomamos, otra de las dudas que teníamos era acerca de los actores que usted mencionaba para el árbol de soluciones. Lo que sucede es que nosotros al hacer este árbol lo hicimos pero desde un enfoque más hacia la ciudadanía, al municipio de Pasto en sí específicamente, pero queríamos saber si hay viabilidad para que el proyecto se amplíe y la cobertura pues también se amplíe
y se introduzca en sí a todo el departamento de Nariño. No sé qué posibilidades haya de eso o si pues sería bueno hacerlo. Muy bien, ahí terminaron su... No, pero pues como le decía, para seguir explicando eso, una de las dudas que teníamos era esa, pues Bien, sí. para esclarecer los actores. No, esto lo puedes trabajar en Nariño, en Pasto, y siempre va a haber diferentes actores, ¿no? Entonces, como estamos hablando de proyectos públicos y lo haces en Nariño, pues va a ser la gobernación. Y como quieres trabajar en los municipios, hay que ver qué municipios, qué alcaldías se van a vincular. Hay que tener en cuenta a la policía, a la ciudadanía en general. A ver, ustedes quieren disminuir el hacinamiento. Ah, bueno, ahí también la parte de directivos de las cárceles. Disminuir el déficit del sistema. Ahí también los juzgados. Aumento de la responsabilidad ciudadana, ya se la dijimos, la ciudadanía, disminución de la inmigración. Puede estar, bueno, aquí lo que queremos es mayor regulación, entonces entraría Migración Colombia también, igual que la policía, disminución de la corrupción. Ahí sí, pues todos, no sé quién, no sé exactamente, hay que averiguar quién es el encargado. Creo que hay una oficina que no recuerdo, pues anticorrupción. La disminución de las Fuerzas Armadas, disminución es una causa y lo que ustedes quieren es que haya inclusión así, que haya mayor cobertura, es lo que quieren decir ahí, ¿no? Sí, claro. Ajá, entonces la pregunta sería si es viable. Otro actor. Entonces sí, sí es viable totalmente hacer un proyecto para esto. Déjenme mirar, por favor, el árbol de causas y problemas. ¿Sí? ¿Los tienen? Profe, pues con respecto a las dudas que teníamos, lo estamos desarrollando, pero todavía no lo hemos pues concluido por lo que le estábamos preguntando. Lo que pasa es que no sabíamos cómo pues establecer los actos. A mí me gustaría que lo dejen para Nariño, está interesante. Entonces, ¿tienen algún avance en el de objetivos? Profe, pues no sé si estaría bien decirle como las ideas que teníamos, pero pues no, como tal presentación todavía está, o sea, estamos iniciando. Este es el de objetivos, ¿no? Miremos el de problemas rápidamente. Está bien, aquí la redacción, por favor, ya tengan en cuenta las recomendaciones que les voy a dar. La redacción del problema, por favor, háganla igual a la que tenemos en la cartilla, muy completa, muy técnica. Debemos dimensionar la inseguridad, por ejemplo, altos niveles de inseguridad o incremento en la inseguridad, ustedes ya pues definen dependiendo de los indicadores, como le mencionaba al anterior grupo. De igual manera, las causas debe haber indicadores. Si decimos hacinamiento, inmigración también, falta de responsabilidad ciudadana y social también. O sea, de cada una de las cosas que ustedes ahí registren debe haber indicadores, mediciones, evidencias, ¿listo? A ver, revisemos rápidamente los efectos. Delitos menores no penalizados, sí, la participación delictiva, aumento por parte de las personas inmigrantes, está bien. Mayor delincuencia en sitios conglomerados, falta de eficiencia en los procesos jurídicos, gran parte de los delitos cometidos por personas con recursos considerables pueden ser fácilmente evitar las leyes, está bien. Grandes sectores afectados alrededor del centro de la ciudad. Bien, ahí pues lo deben adecuar si lo quieren hacer para Nariño o Pasto y con las dimensiones o con los indicadores. Bajemos al objetivos, por favor. Recuerden también hacer causas indirectas y efectos indirectos. Solo tienen directos. Disminuir medios, ¿no? Entonces, un objetivo va a ser disminuir el hacinamiento, disminuir el déficit en el sistema judicial, aumento de la responsabilidad ciudadana, disminución de la inmigración. Siempre en infinitivo les dije, no, que no quede disminuir, sino, perdón, disminución, sino disminuir, aumentar, disminuir,
y traten de usar otros verbos para que no les quede monótono la redacción y la lectura. Entonces, igual el objetivo central es disminuir los niveles de inseguridad y los fines. Penalizar los delitos menores, aumentar personal capacitado para regular el papeleo, concientizar a las personas, regular la entrada, los cargos encargados de jugar las personas mayores. Redacten bien. Siempre hay que releer, empezar por verbo en infinitivo y incluir a los territorios o generar mayor cobertura en los territorios rurales con las Fuerzas Armadas. Bien, creo que está bien. ¿Alguna otra inquietud? Profe, por parte de los actores, o sea, ¿irían todas las fuerzas militares y todo eso? ¿O también iría como en el ejemplo que usted nos dio, las personas del sector y cosas así? Todos los que les acabé de mencionar. Los directivos de las cárceles, el sistema judicial. Entonces yo puedo analizar cada uno de los objetivos que tengo y voy mirando a quién voy a vincular ahí. Los proyectos siempre son con las personas. La ciudadanía, los inmigrantes pueden ser opositores o perjudicados. Migración Colombia, los directivos gubernamentales por lo de la corrupción y bueno, el personal administrativo, disminución de las fuerzas armadas, policía y ejército. Esos son como los principales que miro. Como, La corrupción en los proyectos de vías. sí, en los proyectos viales, sí. Está bien, porque son ejemplos de corrupción, ¿no? Y creo que son los más grandes y de los que mayor casos hay. Está bien. Entonces, por favor, sigue Melanie. Gracias al anterior equipo. Van bien. Como oponentes y tenemos empresas turísticas de la región como perjudicados. ¿Por qué como perjudicadas? Quizá, profe, pues habría que tomar las dos partes porque Violeta, nosotros incentivamos Violeta, el turismo, por ejemplo, o la inversión extranjera, pues no es favorable para las empresas que son de acá, pues, de la región. Siempre debemos hacer el análisis, con lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿se van a afectar a estas empresas? ¿Eso piensas tú? Pueda que sí, porque, por ejemplo, si vamos a potenciar, digamos, el recurso turístico nariñense por otros medios, quizá las empresas turísticas pueden salir perjudicadas, porque ellas son o sea, ahora, por ejemplo, actualmente son las únicas eh, que pueden, digamos, acceder a esos viajes turísticos, ¿no es cierto? Entonces, si, por ejemplo, hacemos un proyecto con la gobernación que incentive incentive el turismo, pero de una forma quizá no tan privada, sino más pública, por el lado público, entonces estas empresas pues se verían quizá perjudicadas. Ya te entendí. Es decir, si tomamos esa alternativa que tú estás diciendo, se podrían perjudicar. Entendido. Sí, profe. Bien, y es delicado eso que planteas. Eso es muy interesante que lo analicemos. Y este es el momento, ¿no? Cuando se está empezando a hacer los proyectos, es fundamental que hagamos el análisis de actores y entre más beneficiarios, mejor. En este caso, cuando yo quiero fortalecer el turismo, es pertinente que estas empresas también se beneficien. Entonces, mi propuesta es que los incluyas como beneficiario y que cambies el plan de acción de tal manera que salgan como beneficiarios. De todas maneras, si no fuera así, está bien dejarlos como opositores o perjudicados. Profes, o sea, podemos decir que si resultarían beneficiarias, por ejemplo, podríamos tratar de hacer vínculos o lazos entre la gobernación de Nariño o pues entre las diferentes instituciones públicas que pues intervengan con las empresas privadas para incentivar el turismo. Por ese lado, pues quizás resultarían beneficiarias. Así es, está muy bien. Vale, profe, gracias. Compárteme, por favor, tu árbol de problemas y el de soluciones. El primero es el de problemas y el otro es el que estamos realizando ahorita. Listo, cuéntame. Profe, pues nuestro problema nos enfocamos en la desorganización en la universidad, porque pues yo creo que casi todos los semestres hemos presentado diferentes problemas, tanto en los horarios como con los docentes,
en la desorganización, muchas veces tampoco tenemos la información para saber, pues de pronto en cuanto a matrículas, o que se cruzan mucho horarios, o que hay 2 cursos en el mismo, pues en la misma aula a la vez. Eso está ahí que no Principalmente alcanza. con las aulas tecnológicas también nos ha pasado mucho. Eso está ahí escrito, es que no alcanzo a ver. ¿Puedes aumentarle un poquito el zoom? Sí, profe. Ahí está el de problemas. ¿Puedes aumentar el zoom, por favor? Está bien, está bastante bien el árbol. Solo falta dimensiones. ¿Sabes qué puedes hacer? Si no encuentras, creo que de eso no hay dimensiones, ¿no? ¿O tienes algo? Es decir, ¿Cómo así, profe? indicadores para demostrar todo eso que estás. No, pues teníamos la duda con esto porque pues la verdad no podemos obtener así como estadísticas o cosas así, no sé cómo podemos hacer el trabajo. Hay una opción que hagamos y sería bueno. Yo las apoyo. Puede haber que no haya estudios, pero ustedes lo pueden hacer. Podría ser un estudio de percepción, una encuesta en la que ustedes hagan estas preguntas. Por ejemplo, ¿has tenido imprevistos en el desarrollo normal de tus actividades académicas? Califique el nivel o la asertividad, la suficiencia de la comunicación de la universidad de 1 a 5. ¿Han tenido modificación de los calendarios académicos? Después de una encuesta la aplicamos a 400 estudiantes, ojalá de diferentes programas. Hacemos un muestreo y demostramos pues que desde la percepción al menos el estudiante no está satisfecho con la organización. Eso también pues hacemos la reflexión, ¿no? Que a veces la universidad es como un pequeño estado, como ellos desde su percepción se ven bien, ¿no? Pero si el usuario no está bien, hay que revisar las cosas. Bien, continuemos con el árbol de objetivos, por favor. Aquí está el árbol de objetivos que estábamos realizando. Quiero que me cuentes una historia. La verdad es que nosotras, pues como les decía, nosotros elegimos este tema porque nos han sucedido demasiadas cosas con las materias. Durante todo este semestre siempre nos sucede que nos cambian aulas, que de pronto hay cruces de horarios, que no hay aulas de informática disponibles. Es más, el semestre pasado nos sucedió que no tuvimos clase de administración de operaciones como por un mes. Entonces, pues nosotras planteábamos aquí que también eso ocasiona una pérdida importante de tiempo y pues obviamente esto afecta a la adquisición de conocimientos. No se distribuyen bien las aulas. También que se debería prever mejor como las actividades académicas y administrativas para que no ocurran estos problemas. Bien. También planear y contratar toda la capacidad laboral suficiente, porque pues ese es el problema. También muchas veces no se contrata rápidamente a los docentes y por eso se pierden varias semanas de trabajo. Así es. Bien, entonces hagamos un análisis rápido. El objetivo en infinitivo, ¿no? Organizar administrativa y académicamente la Universidad de Nariño, puede ser organizar los procesos académicos y administrativos de la Universidad de Nariño, puede ser. Mejor. ¿Sí estás tomando nota? Bien, entonces prever las acciones que pueden afectar las actividades académicas, fortalecer la comunicación, modificar y comunicar oportunamente los cambios establecidos, planear con antelación el contrato, planear y ejecutar, controlar la parte administrativa. ¿Qué quieres decir con controlar la parte administrativa? Pues que nosotros hablábamos de que hay muchas ineficiencias en la parte, pues de lo que le hablaba de cómo de establecer, o pues se supone que ellos realizan un proceso para establecer aulas, docentes y todo eso, pero pues debido a los problemas presentados, creo que eso no se está haciendo correctamente. Listo. Entonces debería haber como una mayor verificación o control en esa parte. Listo, entonces escríbelo bien, por favor. Lo que deberíamos decir ahí es controlar los procesos de apoyo académico administrativo, planear y contratar toda la capacidad laboral. Ese está como repetido. Es que en el uno planeas y en el otro también planeas y contratas. Ahí elimina uno de los dos. Muy bien, entonces seguimos con los efectos. Y sí, están relativamente bien. Los fines, abajo, nos falta profundizar un poquito más, objetivos específicos,
para poder llegar a esos fines. Nos faltaría la conexión. Creo que ya con la redacción, con el análisis, podríamos llegar. Bien, está chévere este problema. Está interesante también técnicamente hacerlo muy bien para que nos quede coherente. Bien, mis queridos estudiantes, así terminamos la clase. Dudas, inquietudes, aportes. Lo importante es que trabajen juiciosos, den su 100%. Cualquier inquietud estoy a sus órdenes.